Hola, somos estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Continental de la carrera de Contabilidad. En esta oportunidad vamos a exponer sobre los dictámenes de auditoría, para el cual vamos a ver los siguientes puntos: los elementos del dictamen, dictámenes sin modificaciones y modificados, asuntos que afectan y no afectan la opinión del auditor, abstención de opinión y por último la opinión adversa. Hola, bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy les voy a exponer sobre el tema dictamen del auditor independiente, para lo cual me voy a presentar. Soy Ibis Aliaga Caja, integrante del grupo número 1 del curso de informes de auditoría. Para comenzar esta exposición quiero mencionar lo siguiente. Es imposible que para algunas empresas un dictamen sea algo insignificante o simple, ya que mediante un dictamen el auditor emite una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. Esta información emitida por el auditor es de vital importancia, ya que ayuda a tomar decisiones importantes a los dueños de la empresa, a las instituciones bancarias, a los proveedores o autoridades fiscales. Ahora, ¿qué es un dictamen del auditor independiente? Este término se refiere a la opinión emitida por un auditor independiente sobre los estados financieros auditados. Elementos del dictamen. Los elementos del dictamen de auditoría son los siguientes: título, destinatario, párrafo introductorio, responsabilidad de la gerencia sobre los estados financieros, responsabilidad del auditor, opinión del auditor, lugar y fecha del dictamen, firma del destinatario del auditor. ¿En qué consiste el elemento del título? El dictamen deberá tener un título: dictamen de los auditores independientes, para distinguirlos de informes que podrían ser emitidos, como por ejemplo los funcionarios de la entidad, directorio de la entidad, auditores internos de la entidad u otros. El título también afirma que el auditor ha satisfecho todos los requisitos éticos pertinentes respecto a la independencia. Destinatario. El dictamen del auditor debe estar dirigido a los accionistas de la entidad, directorio de la entidad u otros órganos de cuya entidad están siendo auditados los estados financieros. Párrafo introductorio. El párrafo introductorio consiste en identificar a la entidad cuyos estados financieros están siendo auditados. El párrafo introductorio también debe identificar el título del estado que comprende el fuego completo de los estados financieros, como el balance general, el estado de ganancias y pérdidas, el estado de cambio en el patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo, como también el resumen de las políticas contables y las notas explicativas. También debe referirse al resumen de las políticas significativas y notas, como también especificar la fecha y periodo de los estados financieros. Responsabilidad de la gerencia sobre los estados financieros. La gerencia es responsable en la preparación y presentación claras en los estados financieros en concordancia con los principios de contabilidad en el Perú. La gerencia es responsable de diseñar, implementar y mantener el control interno pertinente para la preparación y presentación de los estados financieros, y estos estén libres de errores materiales debido a fraude o error. También debe seleccionar la gerencia las políticas contables apropiadas, como también realizar estimaciones contables que sean razonables. Responsabilidad del auditor. El auditor es responsable en emitir una opinión sobre los estados financieros. El auditor también debe describir que la auditoría fue realizada de acuerdo a las normas generales aceptadas en el Perú. El auditor también deberá incluir una declaración que
que la auditoría que realizó cumple con los requisitos éticos. El dictamen del auditor debe describir lo siguiente: las evidencias suficientes, los procedimientos seleccionados sobre el juicio del auditor, como también evaluar las apropiadas políticas contables que ha utilizado en su auditoría. Opinión del auditor. El auditor debe expresar claramente su opinión respecto a los estados financieros si fueron presentados razonablemente. Lugar y fecha del dictamen. La fecha del dictamen debe coincidir con la finalización de la auditoría. El auditor deberá indicar la localidad donde está domiciliado. Firma del destinatario del auditor. El dictamen debe ser firmado por el contador público, responsable de la auditoría. Este debe incluir su nombre completo y su número de matrícula del contador público, responsable de la auditoría. Bien, ahora vamos a ver el ejemplo de elementos de un dictamen de auditoría. El primer elemento del dictamen de auditoría es el título. En esta parte nos menciona dictamen de los auditores independientes. El segundo elemento es el destinatario. En esta parte podemos observar que está dirigido a los accionistas de Cineplex S.A. El párrafo introductorio. En esta parte podemos observar que están identificando a la entidad cuyos estados financieros serán auditados, tanto del periodo 2012 como del 2013. Responsabilidad de la gerencia. En esta parte podemos observar que la gerencia se está haciendo responsable de la preparación y presentación de los estados financieros de Cineplex S.A. bajo los principios o normas internacionales de información financiera. Responsabilidad del auditor. En esta parte expresa el auditor su responsabilidad sobre la opinión de los estados financieros y sobre la aplicación éticos de su auditoría. Opinión del auditor. En esta parte, el auditor va a emitir una opinión sobre si los estados financieros auditados de los periodos 2012 y 2013 de la empresa Cineplex fueron razonablemente. Y como podemos observar, nos dice que sí, fueron presentados razonablemente bajo las normas internacionales de información financiera. En esta parte podemos observar el lugar y fecha del dictamen. Lima, Perú, 20 de marzo del 2014. En esta parte podemos observar la firma del destinatario del auditor. Contador público colegiado. Debe ser un contador público colegiado y también debe mencionar la matrícula. Como podemos observar, están siendo detallados todos los elementos que debe contener un dictamen de auditoría. Bueno, ahora les daré a conocer los tipos de dictamen de auditoría. Dictamen sin modificación o estándar. Este tipo de dictamen es emitido cuando el auditor concluye que los estados financieros fueron examinados razonablemente en todos los aspectos importantes, en la situación financiera, en los resultados de las operaciones y los flujos efectivos de una entidad, basados en los principios de contabilidad generalmente aceptados. Este tipo de dictamen se da cuando todo está bien, cuando todo está perfecto, cuando los estados financieros fueron preparados bajo las normas y los principios que rigen cada país. Por ejemplo, cuando aplican las NIFs, las NICs o los principios de contabilidad generalmente aceptados. Hablar de un dictamen sin modificación estándar también implica
que los estados financieros han sido determinados y expuestos en forma apropiada en cualquier cambio significativo o en la aplicación de los principios contables en las estimaciones realizadas por la gerencia de una entidad. Ahora sí. Bien, ahora les presentaré un ejemplo de un dictamen sin modificación o estándar. Dictamen de los auditores independientes. En esta oportunidad nos vamos a basar en el elemento de opinión donde el auditor nos da a conocer sobre la opinión que va a emitir de los estados financieros de dicha entidad. Menciona, en nuestra opinión los estados financieros presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos o brindan una visión veraz y razonablemente sobre la situación financiera de la compañía ABC al 31 de diciembre de dicho año. Los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo en el año terminado a esa fecha fueron de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú. En este tipo de dictamen, siempre el auditor va a dar a conocer que los estados financieros fueron preparados bajo las normas de contabilidad y principios y que fueron aplicados correctamente las NIFs. Nos va a mencionar también que no presentan irregularidades o errores materiales o alguna cuestión sobre los estados financieros. Es importante también mencionar nuestras fuentes bibliográficas trabajadas esta información en las diapositivas. Nos basamos en el pronunciamiento número 3 del dictamen del auditor independiente en la sección B, C y D. Y estas otras fuentes bibliográficas que nos ayudaron a darles a conocer toda esta información relevante sobre el dictamen de un auditor independiente. Bueno, llegamos a la parte final de nuestra exposición. Agradecerles por la atención prestada. Muchas gracias. Mi nombre es Michelle Jeremías Trujillo y voy a explicarles sobre los dictámenes modificados. Bueno, se da por diversas circunstancias donde el auditor involucra uno o más párrafos a su opinión, en los cuales sustenta las razones y motivos para llegar a su conclusión. Usualmente estos dictámenes modificados se dan porque el auditor y la gerencia han tenido discrepancias sobre algunos asuntos como son las políticas o modificaciones contables, donde el auditor no está de acuerdo con ello, es por eso que emite un dictamen modificado. Existen dictámenes modificados que no afectan la opinión y existen dictámenes modificados que sí afectan la opinión. Dentro de los dictámenes que no afectan la opinión del auditor está el dictamen con énfasis en el asunto, que es un dictamen que adiciona un párrafo en su opinión que es de un hecho importante que hay que mencionarlo. También está el dictamen con cambios contables que se da por nuevas políticas o modificaciones contables en la entidad. También están los dictámenes con salvedades que a partir de acá sí afectan la opinión del auditor. Estos dictámenes con salvedades se dan por desacuerdos o limitaciones con la gerencia, pero que no son tan significativos como para emitir una opinión adversa o una abstención de opinión. Ahora también están los dictámenes con abstención de opinión que se dan por limitaciones en el alcance del auditor. Esto puede ser porque no ha encontrado la evidencia suficiente y apropiada para poder sustentar que los estados financieros son o no son razonables o no son razonables. Ahora también está el dictamen con opinión adversa, donde el auditor concluye que los estados financieros no se encuentran de manera razonable. Daré un ejemplo sobre un dictamen con cambios contables. Aquí en el primer párrafo podemos ver que es el párrafo de opinión y seguido de ello se encuentra un párrafo adicional en el cual describe los cambios contables que se está dando y que siempre está relacionado a una nota, como podemos observar el ejemplo.
Ahora también están los dictámenes con salvedades. En este caso se encuentra un párrafo antes de la opinión del auditor donde describe la salvedad que se ha encontrado. En este ejemplo nos menciona que la compañía no ha efectuado provisiones para las cuentas de cobranza dudosa por X soles. Y en la opinión, el auditor menciona que, en nuestra opinión, excepto por el efecto de los ajustes del asunto indicado en el párrafo anterior, los estados financieros presentan razonablemente. Acá se hincapié el auditor en el asunto anterior que describe, ¿no?, sobre la empresa que no ha efectuado provisiones para sus cuentas de cobranza dudosa. Y también acá podemos observar que una palabra clave es el excepto por. En los dictámenes con salvedades usualmente se encuentra esta palabra. Ahora también en los dictámenes con abstención de opinión, el auditor no emite una opinión, simplemente sustenta el por qué no está dando su opinión. Como podemos observar, nos menciona que debido a la importancia de los asuntos indicados en el párrafo anterior, no expresamos una opinión sobre los estados financieros. Ahora, sobre el dictamen de opinión adversa, acá podemos observar que también nos menciona, en nuestra opinión, el auditor, por el efecto del asunto indicado en el párrafo precedente, los estados financieros no presentan razonablemente en todos los aspectos significativos. Acá, anteriormente de la opinión, el auditor sustenta por qué está emitiendo una opinión que es no razonable. Ahora, sobre los asuntos que no afectan la opinión del auditor, tenemos como ejemplo cuando la entidad es un componente de una empresa más grande. ¿Qué quiere decir esto? La entidad pertenece a un grupo económico más grande, ¿no? Un ejemplo claro es la empresa Licor, que tiene varias empresas en su conjunto. También cuando la entidad ha tenido negocios significativos con grupos afines, ya sea con sus relacionadas más importantes. También cuando hayan ocurrido sucesos posteriores extraordinariamente importantes, ya sea la firma de un contrato con un monto muy significativo, o quizás también cambios en la economía importantes como el que estamos viviendo actualmente por el tema de la pandemia. También otros asuntos son los contables. Como ya les mencioné, hay un párrafo que se adiciona cuando hay nuevas políticas contables, o también se han ido modificando, ¿no? También se opina sobre los estados financieros individuales de una matriz que debe consolidarlos. Se sabe que en el Perú se deben emitir tanto estados financieros de forma individual como también consolidadas si éstas lo requieren. Y también otro asunto importante es describir la incertidumbre del negocio en marcha. Este tema de negocio en marcha es muy importante para los usuarios de la información, que no afecta la opinión del auditor, pero que sí es relevante poder mencionarlo, ya que estos usuarios de la información van a poder tomar decisiones a partir de ello. Ahora mencionaré un ejemplo sobre un dictamen con énfasis en un asunto por hechos posteriores. Aquí podemos observar que hay un primer párrafo donde se menciona la opinión del auditor y después de ello se menciona el hecho posterior que ha habido en la empresa, ¿no? En este caso nos menciona que la compañía suscribió un contrato con el banco por XYZ el 15 de marzo del año X por X dólares, que será pagado en cuotas iguales durante 10 años. Dicho contrato contiene una cláusula que exige a la compañía suspender el pago de dividendos en efectivo hasta que el préstamo quede cancelado. Acá describe el hecho posterior, ¿no? También cabe resaltar la importancia que tiene este párrafo para los usuarios de la información, en este caso para los accionistas, ya que aquí hay una cláusula que los va a afectar posteriormente. Eso sería todo. Gracias.
Mi nombre es Tessy Tapia Misayauri. En esta oportunidad voy a hablar acerca de los asuntos que afectan la opinión del auditor. Bueno, en algunos casos el auditor no puede expresar una opinión sin salvedades, sobre todo cuando alguna de las siguientes circunstancias existe y, a su juicio, su efecto es o puede ser importante para los estados financieros en su conjunto. Estas son las siguientes circunstancias. Cuando existe una limitación en el alcance de su trabajo o cuando existe un desacuerdo con la gerencia respecto de la razonabilidad de las políticas contables seleccionadas, el método para su aplicación o la suficiencia de las afirmaciones hechas en los estados financieros. Cada vez que el auditor expresa una opinión con salvedades, deberá incluir en su dictamen una descripción clara de todas las razones sustantivas y, si es factible, cuantificar posibles efectos sobre los estados financieros. Esta información se expondrá en un párrafo separado precediendo al párrafo de opinión y puede hacer referencia a una mayor explicación en una nota a los estados financieros. Opinión modificada. Una opinión con salvedades deberá expresarse cuando el auditor concluye que no puede expresar una opinión sin modificación, pero que el efecto de cualquier desacuerdo con la gerencia o limitación en el alcance de su trabajo no es tan importante como para requerir una opinión adversa o una abstención de opinión. Una opinión modificada debe expresarse como excepto por los efectos del asunto al que se refiere la calificación. Ahora hablemos acerca de la abstención de opinión por limitaciones en el alcance. Una abstención de opinión debe expresarse cuando el posible efecto de una limitación en el alcance es tan importante que el auditor no ha podido obtener suficiente evidencia de auditoría y, en consecuencia, no puede expresar una opinión sin salvedades sobre los estados financieros. La abstención de opinión se hace necesaria cuando el auditor no ha podido realizar una auditoría suficiente que le permita formarse una opinión sobre los estados financieros. La abstención de opinión no debe expresarse cuando el auditor considera que, como resultado de su auditoría, existen desviaciones importantes a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Cuando se expresa una abstención de opinión por limitaciones al alcance, el auditor deberá indicar en un párrafo separado las razones por las cuales su auditoría no cumple con normas de auditoría generalmente aceptadas y debe expresar que su trabajo no fue suficiente para poder expresar una opinión. Ahora veamos acerca de la opinión adversa. Una opinión adversa debe expresarse cuando el efecto de un desacuerdo es tan importante para los estados financieros que el auditor concluye que una salvedad al dictamen no es adecuada para revelar la naturaleza equívoca o incompleta de los estados financieros. La opinión adversa, el auditor concluye que los estados financieros en su conjunto no presentan razonablemente la situación financiera de la entidad auditada, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados. Cuando el auditor expresa una opinión adversa, deberá declarar en su dictamen, en un párrafo separado que preceda a su opinión, todas las razones sustantivas que fundamentan su opinión y los efectos principales del motivo de la opinión adversa con respecto a la situación financiera, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo, si es práctico. Bueno, en esta ocasión esto ha sido todo. Gracias.